reticulados son elementos sujetos a dos fuerzas, principalmente, las cuales son iguales y opuestas y son fuerzas de tracción y compresión. Como ustedes habrán visto en la clase con el ingeniero Boggio, las leyes que rigen un reticulado, uno de ellos es, por ejemplo, que los esfuerzos en las barras son únicamente de tracción y compresión. Esto, por ejemplo, es un nudo de un reticulado. Todas estas barras que están conectadas entre sí por nodos están sujetos a esfuerzos de tracción y compresión. También otra hipótesis del reticulado es que las cargas las consideramos aplicadas solamente en los nudos. También consideramos sin rozamiento, o sea, consideramos la condición ideal, no consideramos el rozamiento. Acá, por ejemplo, podemos ver diferentes tipos de reticulados, por ejemplo, el Pratt, el Howe, Fink, diferentes tipos, Baltimore, el K, y estos que son ya combinados, ¿no es cierto?, compuestos. Entonces, una de las condiciones necesarias y suficientes para que sea un reticulado, teníamos que las barras eran igual a 2n más 3, ¿no es cierto? Que eso lo vieron también m 2n menos 3, donde n es el número total de nodos. Y eso venía de este concepto que si consideramos estas barras, por ejemplo, como el que se muestra en la figura, y lo exponemos a estas cargas, esto va a sufrir una deformación. Pero si son 3 barras, como se ve en este triángulo, lo sometemos a estos esfuerzos y se mantiene sin deformación. Entonces, si le vamos agregando 2 barras, vamos a ir conformando el reticulado. Acá, por ejemplo, tenemos un reticulado que es un puente, un reticulado K, simplemente para que lo vean así. Estas estructuras de reticulados son muy importantes y son justamente que se usan para salvar grandes luces y son muy utilizados en la construcción y en la ingeniería, justamente porque puede salvar grandes luces en tinglados, en galpones, más que nada en lo que es techo, también en columnas y en otros tipos de estructura. Y lo que vamos a ver en el ejercicio, que creo que ya lo vieron, pero vamos a hacer un repaso, es el método de Cremona, que es un método donde se va analizando nudo por nudo y cada nudo tiene que estar en equilibrio. Como ven en esta figura, por ejemplo, este reticulado, se analiza cada uno de los nudos. Acá, por ejemplo, tenemos los esfuerzos en cada nudo y cada nudo se va realizando el equilibrio, hacemos el polígono de esfuerzo cada nudo solamente 2 incógnitas. Por ejemplo, para este caso, por ejemplo, en el nudo A
en el nudo A tenemos la reacción en A y estas dos direcciones que son las direcciones de las barras que concurren a ese nudo. Entonces, con RA hacemos la composición en esas dos direcciones y obtenemos los esfuerzos haciendo el polígono de fuerzas cerrado. Y así se van analizando nudo por nudo. Este es el nudo A, nudo D, que es este, el nudo C, y vamos hacia cada uno de los polígonos de fuerza. Siempre tienen que estar en equilibrio, o sea que el polígono tiene que ser cerrado. Luego, lo que se hace es, esto siempre en escala, por supuesto, escala de fuerza, se mide, se multiplica por la escala y se obtiene el valor del esfuerzo en cada una de las barras. Bueno, vamos a pasar entonces, nada más que eso le quería mostrar. Hay infinidad de ejercicios que podemos ver para resolver un reticulado. Este es uno más, un reticulado sencillo, y así infinidad de ejercicios de distintos tipos de reticulados. Nosotros vamos a ver uno de los ejercicios, tipo 2. ¿Lo ven, no es cierto? Sí, profe. Muy bien. Bueno, este es el ejercicio de la guía, donde nos pide calcular aplicando el método de Cremona los esfuerzos que se producen en cada barra, en cada una de las barras. Confeccionar el correspondiente cuadro de valores barra esfuerzo. Entonces, tenemos acá la estructura, nuestro reticulado, con las cargas aplicadas en los nudos, y lo primero que tenemos que hacer es calcular las reacciones de los vínculos. Acá les cita la bibliografía, cuáles son nuestras bibliografías que utilizamos. Enrique Fries, estabilidad 1 y 2, y estática gráfica. Y tenemos el apunte de la cátedra, que en la página 47 ustedes van a ver la resolución de este ejercicio, del método de Cremona. Entonces, acá dice, primero evaluamos la condición de la estructura según la generación del reticulado, que nos indica que para un reticulado simple, sea rígido, el número de barras del mismo debe ser igual al número de nudos menos 3, que es una condición. Esto es lo que tenemos que verificar primero, que se cumpla esta condición, donde n es el número de nudos. Y contabilizamos entonces 2 por, contamos los nudos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Reemplazamos acá y nos da 11. Entonces, D, que era el número de barras, contamos también. Eso primero tenemos que individualizar cada una de las barras, ponerle un número. Tanto a las barras las enumeramos y a los nudos le ponemos una letra. Barra 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Entonces, 3. Verificado eso, pasamos entonces a la resolución del ejercicio. Acá les cita las hipótesis del reticulado, que lo estábamos diciendo recién. Los nudos son articulaciones perfectas, no se considera el rozamiento.
Las cargas externas están aplicadas exclusivamente en los nudos. Las deformaciones son pequeñas frente a las dimensiones de las barras. El peso de las barras pueden considerarse despreciable frente a las cargas externas. Bueno, los 3 pasos. Paso 1, diagrama de cuerpo libre. Paso 2, cálculo de reacciones, método analítico gráfico. Y 3, resolución por el método de Cremona. Entonces, diagrama de cuerpo libre, dibujamos la estructura y ponemos en evidencia cuáles son mis cargas activas y mis cargas reactivas y calculamos las reacciones aplicando las ecuaciones de equilibrio. Acá tenemos un apoyo doble, acá uno simple. Entonces, con sumatoria de momentos en A, obtenemos el valor de RB, sumatoria de momentos, fuerza por distancia, establecemos un sentido arbitrario, ¿no es cierto? Decimos positivo horario, negativo antihorario, por ejemplo. Y hacemos la sumatoria de momentos, obtenemos entonces, con sumatoria de momentos en A, obtenemos el valor de RB. Luego, con sumatoria de momentos en B, igual a 0, obtenemos el valor de B sub A. Y con sumatoria de F en X, igual a 0, obtenemos el valor de NA, que es 0, ¿no es cierto? Porque todas las cargas son verticales. Obtenidas las reacciones de los vínculos, pasamos al paso 3, el cálculo de los esfuerzos por el método de Cremona. Entonces, en primer lugar, dice notación, identificación de barras, identificación de nudos, recorrer la estructura en un sentido, por ejemplo, en el sentido de las agujas del reloj. Entonces, enumeramos las barras, enumeramos los nudos, luego, segundo, dibujar el polígono de fuerzas. Entonces, vamos a ir tomando los nudos. El nudo que vamos a analizar va a ser el nudo donde yo tenga solamente 2 incógnitas. Y por ese nudo voy a comenzar. Entonces, voy a comenzar por el nudo 1, el nudo A, donde tengo solamente esta barra 2 y esta 9. Entonces, hago mi polígono de fuerzas. Acá están ubicadas todas las cargas recorriendo la estructura en el sentido de las agujas del reloj. P1, polígono de fuerzas. En escala de fuerzas, P1, a continuación de P1, P2, luego está P3, luego de P3, voy a agrandar un poquito, luego de P3 está P4, P5, ¿sí? Luego de P5 está RB, RB que viene hasta acá, luego P6, bajamos acá, P7 y luego este verde que se ve acá es B sub A. Mi estructura, o sea, mi reticulado también lo tengo que dibujar en escala de longitud, porque tengo que
hacer mi polígono de fuerzas de cada nudo y voy a ir trazando las paralelas, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, el nudo 1, el nudo A, perdón, nudo A. Entonces, tengo mi polígono de fuerzas, tengo B sub A, tengo P1 y tengo que cerrar con estas dos direcciones. Entonces, tengo B sub A, sigo con P1, voy con la dirección 2 de la barra 2 y cierro acá con la dirección de la barra 9, ¿sí? Entonces, acá y cierro con estas dos. Eso sería en mi nudo A, que es lo que está dibujado acá. Entonces, repito, P sub A, P1, voy con la dirección de la barra 2 y cierro acá con 9. Y así voy haciendo nudo por nudo. Acá le voy colocando el sentido, ¿no es cierto? En esta barra es para abajo, ¿no es cierto? Voy colocando el sentido de la fuerza y en esta barra va hacia la derecha. Entonces, ese mismo sentido de las barras voy a ir colocando en mi estructura acá. En esta barra va para abajo y en esta va hacia la derecha. En el otro gráfico, acá. Va para abajo, ¿sí? Y de este lado va hacia la derecha. Entonces, ahí cierro. Del otro lado va a ser igual y de sentido contrario. Entonces, una vez que hice el equilibrio de este nudo, paso al siguiente nudo, donde tenga solamente dos incógnitas. Por ejemplo, en este caso tengo que pasar al nudo C, ¿sí? A este nudo. ¿Por qué? Porque este ya es conocido, este no, y este no. Tengo solamente dos incógnitas y paso a ese nudo. Estamos entonces en el nudo, en este nudo voy a tener P2 y que cerrar con 3 y con 11. Entonces tengo P2 que venía acá a continuación de P1, vengo con P2, sigo, tengo que recordar en dónde comencé, porque allí yo tengo que terminar. ¿Se entiende? Tengo que cerrar con esta y con 2. 2 ya es conocido. Entonces, comencé acá en 2, ahí debo terminar. P2, sigo acá con 11, sigo acá con 10 y cierro acá con 2. Cierro mi polígono. ¿Sí? ¿Estamos, alumnos, hasta ahí? Sí, profe. Sí, profesora. Bueno, muy bien. Repito entonces, P2, esta, 3, 11 y 2. Entonces, P2, 3, 11 y 2. Recuerdo siempre dónde comencé,
porque allí debo terminar para cerrar mi polígono. Y así continúo con cada uno de los nudos. Recuerden colocarle el sentido para abajo, coloco acá, esa va para abajo, esta para arriba, esa barra para arriba, el esfuerzo, y así voy completando, voy completando. Entonces yo voy viendo ya cuáles son los esfuerzos que ya hallé, para pasar al siguiente nudo donde tenga solamente 2 incógnitas. Entonces este ya es conocido, este ya es conocido, este también, y paso a este siguiente nudo, al D, porque acá voy a tener esta barra y esta barra solamente de incógnita, ¿sí? Entonces voy a tener P7, esta barra, yo le puse acá un número para identificarlo mejor, pero le habíamos puesto barra 1, barra 2, barra 3, barra 4 en el primer gráfico. Entonces, esta ya es conocida y solamente estas dos me queda por conocer. Entonces, de vuelta, voy haciendo mi polígono de fuerzas, P7, ubico P7, P7 está acá, P7, 2, 3, 5 y 6. P7, 2, voy con 3, ya era conocido. Después una paralela a 5 y cierro acá con 6. Ahí donde comencé. Siempre identifico dónde comienzo. Entonces, P7, esta que ya era conocida, 2, 3, 5 y cierro. Y ahí ya llegué hasta el nudo D. De ahí puedo pasar a este nudo E y voy completando. Les tiene que quedar un gráfico de esta manera. Medir, recuerden colocarle los esfuerzos en la estructura según el sentido que me fue dando cada polígono de fuerzas. Hago mi cuadrito barra esfuerzo, muy importante porque ahí voy a tener el dato que yo necesito, que es si es tracción, si es compresión y el valor del esfuerzo. Entonces, esto está en escala, mido, multiplico por la escala y voy a colocar el valor, ya sea tracción o compresión. En este caso, tomo ese dato longitud, pongo todos los esfuerzos, las cargas,
sentido es un sentido que supongo arbitrariamente que va a actuar de esa manera. Después el gráfico me dirá si consideré bien o no el sentido. Entonces dibujo la estructura, pongo todas las cargas y también mis incógnitas. Siguiente paso, voy a hacer el polígono de fuerzas. Entonces, en escala de fuerzas, voy a colocar una fuerza a continuación de la otra, P1, luego P2 en escala, y voy a hallar la resultante de esas dos fuerzas. Luego voy a hacer mi polígono funicular, voy a tomar un foco del polígono funicular y voy a trazar los rayos. Rayo 1 al inicio de P1, rayo 2 en el extremo de P1 y rayo 3 en el extremo de P2. Luego voy a ubicar la resultante en mi sistema. Entonces, con el polígono de fuerzas voy a trasladar los rayos. Primer rayo tiene que cortar la fuerza 1 y va a pasar por este punto I, donde se cortan dos incógnitas. Segundo rayo va a cortar a P1 y va a cortar a P2. Tercer rayo corta a P2. Y donde se corta el primero y el último rayo, por ese punto voy a trazar una paralela y voy a ubicar mi resultante. Donde la resultante, la dirección de la resultante corte mi tercera incógnita, T3 en este caso, voy a tener otro punto que le voy a llamar J. Uniendo I con J, voy a tener la línea auxiliar de Kuhlmann. Obtenida la línea auxiliar de Kuhlmann, voy a trazar una paralela a la línea auxiliar de Kuhlmann por el inicio de mi polígono de fuerzas. Trazo una paralela y luego voy a hacer la composición de las fuerzas. Entonces, entre la resultante, vamos a empezar con T1, que T1 es conocido, es vertical. Entonces, por este extremo, fíjense, T1 lo podemos descomponer en la línea auxiliar de Kuhlmann y el rayo 1. Entonces, conocida la dirección, trazo una paralela, puedo trazar una paralela acá, y también T3, que conozco la dirección, trazo una paralela por el otro extremo, donde me corta la resultante. En este punto trazo una paralela a T2. Donde me corte la dirección de T1, voy a tener este punto que me va a definir la magnitud de T2. Y de esa manera voy a ver si tomé bien mis sentidos, T3 para abajo, T2 también es para abajo, T1 para arriba. Luego, T1 mido en centímetros, multiplico por mi escala y obtengo el valor en newton. Lo mismo hago con T2 y lo mismo hago con T3. Esto sería el método de Kuhlmann que
que es un método gráfico. Entonces, es dibujar esta estructura en escala de longitud, hacer el diagrama de cuerpo libre con las cargas y las incógnitas, hago el polígono de fuerza, hallo la resultante, ubico la resultante en el sistema donde el primero y el último rayo se cortan, ahí está, por ese punto va a pasar la resultante, luego hallo la línea auxiliar de Kuhlmann y por último hallo los esfuerzos en cada una de las barras según la sección indicada MN. Bien. Voy a pasar entonces al método de Ritter, que es un método analítico. También, considerando la sección MN, hago el corte y pongo en evidencia las incógnitas y voy a aplicar las ecuaciones de equilibrio. Voy a tomar 2 puntos de momento. Uno, por ejemplo, va a ser este punto T, donde se cortan T1 y T2, y otro va a ser este punto O, donde se cortan T2 y T3. Y voy a plantear mis ecuaciones de equilibrio. Tengo 3 incógnitas, planteo 3 ecuaciones. Sumatoria de momentos en O igual a 0. Voy a tener T1 por L menos P por 2L. Esta no, porque pasa por el centro de momentos, esta tampoco. Y de acá obtengo el valor de T1. Luego sumatoria de momentos en T igual a 0. Acá se anulan T1 y T2 y me va a quedar una ecuación en función de T3. Obtengo el valor de T3. Y una tercera ecuación, sumatoria de fuerzas en X igual a 0 y obtengo el valor de T2. También podía hacer una sumatoria de fuerzas en Y igual a 0, pero me conviene hacer en X, tengo menos, menos engorrosa. Bueno, con eso, hallando los valores en forma analítica y en forma gráfica, lo que voy a hacer es comparar lo que me salió en forma gráfica y lo que me salió en forma analítica, y tiene que aproximarse los valores. Eso sería método de Ritter y método de Kuhlmann para resolver un reticulado. Ingeniero, si quiere tomar la asistencia, son ya menos 20. Bueno, perfecto. Se voy a tomar la asistencia alumnos, así que